Hola, soy Santiago Carrillo de Grupo Enroque y yo quiero compartir contigo un libro que está excelente, altamente recomendado, en especial si estás en el mundo de las ventas o eres un emprendedor que quiere vender más. Y este libro es El Camino del Lobo de Jordan Belfort. Si tú algún día viste la película El Lobo de Wall Street, El Lobo de Wall Street viene del libro El Lobo de Wall Street de Jordan Belfort. Él era uno de estos vendedores muy reconocidos a nivel nacional e internacional. Después cayó preso, como en la película lo pudiste ver, y escribió este libro cuando salió, y también escribió este otro libro de ventas que salió, me parece que el año pasado, en el 2018, muy interesante. Si te interesaría saber las top 5 ideas del libro y cómo te pueden ayudar a vender, te las dejo a continuación. El libro El Camino del Lobo de Jordan Belfort es uno de esos libros que es lleno de anécdotas personales de Jordan y son muy interesantes porque si es que tú viste la película El Lobo de Wall Street y cómo vendió y cómo creció su empresa de ser tan pequeñita, de vender con 2 o 3 personas que no sabían nada de ventas, que en realidad eran ignorantes, al llegar a ser lo que tuvo, Stratton Hall, la historia es increíble. Entonces él nos deja estas anécdotas que le sucedieron cuando él estaba creando la empresa, pero que después fueron validadas científicamente mientras él iba estudiando e iba aprendiendo. Entonces te las quiero compartir acá. La 1. Todas las ventas son iguales. Él creó el sistema llamado The Straight Line Sales System, o el sistema de venta en línea recta. Yo sé que si tal vez tú estás en el mundo de las ventas o has tratado de vender, me vas a decir que no todas las ventas son iguales. Que tal vez una venta de B2B, business to business, es diferente que la venta de B2C, business to consumer. Y yo creo que tienes razón. Sin embargo, lo que Jordan nos trata de decir, y si es que profundizamos más en el tema, también tiene mucho sentido. Todas las ventas son iguales en el sentido en el que todas las ventas son altamente emocionales y todas tratan de llevar a un cliente o a un prospecto cliente de punto A punto B. Jordan dice que cuando estaba tratando de enseñarles a sus pupilos cómo vender mejor, algo vino del cielo, no sabe qué fue, y le cayó esta idea de que todas las ventas son iguales y dibujó una línea recta en el pizarrón. Como podemos ver, acá en el video pasaremos una de las tomas del modelo ¿no? Entonces, en esta línea recta, dice, nosotros tratamos de ir de punto A punto B. De alguien que no conoce de nosotros o conoce poco de nosotros o que no quiere nuestro producto necesariamente, a hacerle que desea nuestro producto y que compre. Durante esta línea de transición, nosotros tratamos de tomar control de la venta y generalmente las personas tratan de desconcentrar la venta, es decir, tratan de llevarte de un lado hacia otro. La idea es tratar de quedarnos dentro de la línea. Y para eso decimos que todas las ventas son iguales porque todas son altamente emocionales. Si tú sabes cuáles son las emociones que van a hacer que tu prospecto cliente se mueva de punto A a punto B, vas a tener muchas más probabilidades de ganar y de vender que si no las sabes. Entonces el primer punto del libro y el antecedente con el que te dejo la top idea es que pienses que todas las ventas son emocionales, y si es que creemos esto, si lo tomas como premisa, piensa cuáles son las emociones que un prospecto cliente al que tú le quieras vender, sea un consumidor, sea un negocio, sea lo que sea, al final de cuentas los que toman las decisiones son personas. Piensa en estas personas y date cuenta qué es lo que les motiva a ellos. Si te concentras en ellos y en sus factores emocionales, vas a estar mucho más cerca de poder vender lo que quieres vender. Entonces el primer factor, la línea recta, todas las ventas son emocionales. Segundo, los elementos de una venta. Si asumimos que todas las ventas son iguales y que todas pueden ser en una línea recta, pensemos en cuáles son los elementos de esta línea recta. En términos muy simples, Jordan nos dice que existen al menos 3 elementos: un inicio, un medio y un final. Hablemos de cada uno de estos. En el inicio de una venta, asumiendo que tú ya has llegado a tu prospecto cliente, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Jordan nos dice que lo que deberíamos hacer al inicio de una venta es ser captadores de inteligencia masiva. Debemos tratar de aprender lo que más podamos, saber lo que más podamos de nuestro prospecto cliente. Esto a veces no es tan fácil. A veces es más fácil hablar de nosotros mismos. En una conversación, mientras estás tratando de presentarte, obviamente te dejas llevar por tus emociones y terminas hablando de ti mismo. Esto no es lo correcto. Cuando tú estás en el principio de una venta, lo que más deberías hacer es preguntar. Mientras tú estés preguntando, tú tienes control de la venta. El momento en que dejas de preguntar, empiezas a perder el control. Si tú te dejas llevar por las preguntas que te hacen a ti, eventualmente perderás el control. Una de las cosas que nos dice Jordan es que las personas que más te preguntan al inicio y tratan de conseguir información de ti versus que tú consigas información de ellos, son personas que están tratando de desviarte o que no tienen un interés final de compra. Entonces, en la primera parte de la venta, trata de tener esta manera de ganar inteligencia de tu prospecto cliente haciendo un sinnúmero de preguntas. Ahora vamos a la parte del medio.
En la parte del medio de la venta es donde nosotros tenemos que establecer si es que existe o no existe una conexión, un posible match entre lo que el prospecto cliente quiere y lo que yo le puedo ofrecer. Si es que tú ves que existe esa conexión o que hay la posibilidad de que sea un ganar-ganar, a pesar de que, entre paréntesis, te cuento que Jordan mismo nos dice en su libro que no siempre todas las transacciones son ganar-ganar y que podemos utilizar estas herramientas más bien para un ganar-perder. Sin embargo, de acuerdo a su experiencia y por haber estado en la cárcel, él nos dice que no necesariamente es lo correcto. Más bien todo lo contrario. Si lo usamos de forma no ética, eventualmente todo esto se nos va a disparar en contra. Entonces, en el medio, lo que nosotros queremos es ver si es que encontramos este ganar-ganar. Y en este ganar-ganar lo que vamos a hacer es darle seguridad al prospecto cliente de los factores elementales que le van a hacer tomar la decisión. Es decir, en la parte inicial le conocemos mejor, sabemos quién es, tratamos de descubrir todo lo que podamos. Una vez que tenemos esas armas, sabemos acá cómo unir lo que nosotros podemos ofrecer con lo que él emocionalmente quiere. Y en la parte final vamos a cerrar la venta. En la parte final, una de las cosas que nos dice Jordan es que nosotros generalmente como vendedores no solemos preguntar por la venta, no solemos pedir la venta, sino que a veces pensamos que simplemente después de haber hablado ya está la venta hecha por dada. Lo que nosotros tenemos que hacer acá es ser específicos en pedir y dar los siguientes pasos que se tienen que dar o explicar los siguientes pasos que se tienen que dar para que la venta se realice. Generalmente, acá en la parte final de la venta es donde nos encontramos con todas las objeciones que no fueron manejadas previo a. Es decir, si es que yo manejé las preguntas correctas en el inicio, uní las cosas en el medio, generalmente no tendremos muchas objeciones porque ya las habremos manejado. Pero siempre se puede dar que llegas al final y hay objeciones, hay dudas. Lo que Jordan nos dice acá es que cualquier cosa que alguien te diga, como por ejemplo, déjame pensar, tengo que hablar con mi esposa, no es un buen mes del año, la próxima semana podemos hablar, cualquier tipo de cosa que te diga, por más que sea real o tú le sientas que es real, son objeciones. Cuando él les entrenaba a sus pupilos y les decía que vendan a gente que tenía mucho dinero y que era muy inteligente y ellos no tenían dinero ni eran inteligentes, entonces se les complicaba esta venta y la mayoría de veces decían que llegaban al final de la venta y las personas le decían, bueno, ya te respondo la próxima semana, o así un sinnúmero de objeciones. Entonces los chicos le decían a Jordan, mira, nosotros tenemos muchas objeciones. Y Jordan se molesta y les dice, bueno, ¿cuántas objeciones tienes? Y ellos dicen, no, tenemos cientos de objeciones. A ver, díganme. Y se pone a escribir en su pizarra, que ustedes lo pueden ver en la película también. Eventualmente le dice, mira, todas las objeciones que ustedes me dicen se pueden reunir en grupos, en pequeños grupos. Y estos pequeños grupos simplemente se reducen al hecho de que todavía el prospecto cliente no confía en tu oferta. Eso es todo. Entonces, si es que te dice, déjame pensar, tengo que hablar, lo que sea, no pienses que la venta está dada. Asúmelo como una objeción y en la parte final de la venta, si bien es cierto habrá casos y habrá procesos en los que la gente debe pensar y son parte de la venta, lo que debemos hacer es algo que en inglés se llama looping, que en español lo podemos traducir a círculo. Es decir, tratamos de entender la objeción haciendo que la conversación regrese hacia ella. Por ejemplo, si alguien te dice tengo que pensarlo, tú le preguntas otra vez, ¿tienes que pensarlo? Y simplemente haciendo la misma oración a tonalidad de pregunta, la gente va a desarrollar un poco más. Dice que esto al inicio se siente raro, pero es muy efectivo porque podemos entender que no solo es la objeción lo que sucede, sino que detrás de la objeción hay un factor emocional que es la duda. Entonces Jordan pone muchos ejemplos bien interesantes en los que después de esta duda, después de que trata de hacer el looping, simplemente dice, yo sé que al margen del dinero, al margen de tu esposa, al margen de que no es un buen momento del año, todavía hay algo en ti que no confía de mí. Así que dame una oportunidad de ganarme tu confianza. Hay una frase muy famosa que dices, dame 1% de tu confianza y yo me ganaré el otro 99% y vas a ver cómo las cosas se dan. Entonces, en estas partes de las ventas, muy interesante para las personas y para todos los que hacemos ventas, es uno, trata de aprender lo que más puedas del prospecto consumidor al inicio. Dos, trata de unir lo que tú puedes ofrecerle con lo que emocionalmente esta persona quiere. Y tres, maneja las objeciones de tal manera que se sigan dando las vueltas tratando de entender cuál es el miedo oculto que se encuentra detrás de la objeción y después de eso sí, trata de cerrar la venta. 3. Los elementos que son necesarios para que la venta se realice. Habíamos hablado de los elementos de la línea, pero asumamos que hemos tenido la información, que hemos manejado los porqués y que manejamos las objeciones correctamente. ¿Cuáles son los elementos que un prospecto cliente considera mientras tú estás hablando con él? Jordan nos dice que hay al menos 5. En otros libros de ventas generalmente se habla de 3, que eres tú,
que es el producto que tú vendes y es la empresa a la que tú representas. Son las tres cosas que un prospecto cliente al que le estás vendiendo puede pensar. Jordan añade 2 y dice, muy bien, si bien es cierto, tú debes venderte primero, es decir, tú vendes tu persona, tu amistad, tus sentimientos, tus emociones, etcétera. Tu producto debe ser excelente y tú debes vender el producto o servicio, y obviamente la empresa a la que representas debe dar seguridad, y eso es como un backup que le da a toda la negociación una fuerza. También tenemos 2 elementos principales que no han sido considerados en otros libros de ventas y que, bueno, Jordan los incluye y dice que para él fueron muy fundamentales en su proceso. Y este es que el proceso de venta debe ser fácil. ¿Cuántas veces te ha pasado que llegas, por ejemplo, nosotros acá en Grupo Enroque tuvimos un cliente en el que hicimos todo el proceso de ventas adecuadamente, pero cuando la persona tenía que dar el dinero, todo era muy confuso, tenía que llenar muchos papeles, tenía que aplicar para muchos permisos y un sinnúmero de cosas, y entonces la venta se caía al final. Podríamos vender 100 por darles un ejemplo, pero después de que llegaba ya solo el proceso de pago, solo con todo este trámite, se nos bajaban a 50. Entonces eso es una de las consideraciones que pone Jordan. Nos dice, mira, si tú estás vendiéndote bien como persona, que debería ser lo primero, y tu producto es excelente y le vendes muy bien, y tu empresa les da la seguridad, piensa en tu proceso de ventas cuando ya la persona ha sido captada. ¿Hay algún punto difícil que pueda hacer que la persona se salga después de que ya dijo que sí? Eso debemos de eliminar y hacer un proceso súper fácil. Y lo otro es, incrementa el dolor que la persona tenga si es que no hace la compra ya. ¿Cuántas veces te ha pasado, por ejemplo, que tú vas a comprar algo que te gusta mucho y no tienen en ese momento? Te sientes con una necesidad, te sientes con una tensión porque quieres eso, y el hecho de que no lo tengan te genera esta tensión. Entonces, esa tensión, cuando es creada, te causa cierto dolor en cierto sentido. Esto es lo que nos dice Jordan. Es decir, que si es que yo no compro lo que yo quiero, siento dolor, siento que algo me falta. Si nosotros dentro de nuestro proceso podemos crear estas 2 herramientas adicionales, en el que el proceso es fácil, es decir, uno puede pagar, puede comprarlo ahora y hacer todo fácil, y adicional a eso, si no lo haces, sientes algún tipo de dolor, habremos logrado que nuestras ventas se incrementen porque la gente simplemente no puede aguantarse esa tensión. 4. Tonalidad y lenguaje corporal. Tal vez una de las cosas más interesantes del libro, y por lo que te recomendaría que te compres inclusive el audiolibro, es que Jordan habla bastante de la tonalidad de tu voz y también del lenguaje corporal. Estos elementos a veces nosotros no los consideramos en otros libros de venta porque pensamos que, si bien es cierto, importa mucho cómo hablamos y cómo nos movemos, pues simplemente son un pequeño pedazo de todo lo demás. Sin embargo, Jordan hace lo contrario. Él pone mucho énfasis en la tonalidad y te explica a profundidad distintos tonos de voz, cómo manejar las mismas frases con distintas tonalidades, dónde terminan los acentos, etc. Y esto es importante porque, por ejemplo, en el caso de looping que habíamos conversado anteriormente, si yo simplemente repito lo último que me dijo una persona, pero lo pongo en tonalidad de pregunta, puedo conseguir que la persona explique más sin sentirse que yo le estoy preguntando, que le estoy demandando más información, y eso es muy interesante. Otra cosa en la tonalidad es que, por ejemplo, si yo estoy conversando como converso con este momento contigo y de repente bajo la voz y te digo, ¿sabes qué? Aquí hay algo muy importante. De repente tú puedes pensar que te voy a contar un secreto. Estamos como que cableados para saber que cuando alguien baja la voz está diciendo algo que es muy importante y muy secreto. Entonces Jordan nos dice, mira, utiliza estos susurros en lugares específicos dentro de tu proceso de venta. Porque, por ejemplo, si yo estoy conversando contigo y te digo, verás, entre tú y yo creo que esto que estamos haciendo no tiene comparación. De repente se genera una seguridad. Entonces el susurro nos sirve en momentos específicos para fortalecer la confianza dentro de la venta. Por el contrario, generalmente en estos videos yo actúo un poco alegre, emotivo, tratando de convencerte las emociones que tengo detrás de estos libros y detrás de los resúmenes que hacemos. Esta emoción puede ser percibida, si es que estoy trabajando contigo de uno a uno, como que soy muy vendedor y tal vez muy fuerte. Entonces él nos dice, ¿sí sabes qué? Sí, utilicemos la tonalidad feliz, utilicemos esta tonalidad de que estamos bien, pero controlemos. ¿En qué sentido podemos controlar esta tonalidad? Por ejemplo, puedo utilizar una voz similar a la de un DJ de radio, en la que voy más pausado,
más profundo y doy seguridad de que lo que estoy haciendo es yo soy el experto. Asimismo, cuando alguien siente algún dolor, yo puedo mostrar empatía simplemente con la tonalidad de la voz, diciendo, entiendo cómo te debes estar sintiendo, por ejemplo. Entonces, estas tonalidades son importantes. Jordan estima, y esto no es un dato científico, pero es interesante para conocerlo, que dentro de sus procesos de venta, al menos del 45% de la comunicación se da solo con los tonos de voz. No con lo que dices, sino en la tonalidad en la que la dices. Y el otro 45% probablemente solo con tu cuerpo. Entonces, si es que es así, 45 y 45 nos da 90, quiere decir que apenas 10% es lo que decimos. Jordan nos dice que, por ejemplo, en cada uno de estos procesos que habíamos hablado de ventas, en el inicio, en el medio y en el final, nosotros debemos tener estas tonalidades para demostrar qué pasa en cada uno. Al inicio, por ejemplo, debemos tener esta voz emotiva y ser muy seguros de lo que vamos a decir, de tal manera que demostremos autoridad. En el medio, por ejemplo, nosotros debemos pausar, tener esta profundidad para que la gente se dé cuenta de que estamos pensando en las soluciones. Y al final nosotros debemos demostrar esta confianza y como secreto, los susurros que nos permitan decirle, ¿sabes qué? Estás tomando una buena decisión. Esto es algo que pasa entre nosotros. Entonces, tonalidad y lenguaje corporal, 4. Y por último, la 5, el script de ventas. Esto es algo importante que Jordan, a nosotros al menos, a mí y acá a la empresa nos abrió los ojos, no solo en el libro que publicó esta vez, sino en algunos seminarios que ya había dictado antes Jordan, que nosotros atendimos. ¿Por qué? Porque generalmente pensamos que un vendedor es bueno cuando es un vendedor innato, gente que le gusta convencer a otras personas de cosas, o un vendedor, por ejemplo, en B2B, en business to business, tal vez sea bueno porque sabe del producto. Pero lo que nos dice Jordan es lo siguiente. Las mejores películas que hemos visto en todos los tiempos, las películas de los Oscars, por ejemplo. Él pone un ejemplo de una película de Corazón Valiente, donde Mel Gibson da su discurso final. Entonces, imagínate si Mel Gibson, en vez de haber practicado este discurso, simplemente le hubiera dicho lo que le salga. Probablemente no hubiese tenido la profundidad que tuvo en la película. Y esto mismo pasa en las ventas. Generalmente nosotros pensamos que, como sabemos del producto, como sabemos hablar, como nos gusta preguntar, como somos amigueros, tal vez podemos ir y tratar de vender, y generalmente tendremos algunos casos de éxito porque gente como nosotros tal vez nos compre. Pero lo que nos dice es que no siempre es así. Si sabemos estas reglas de las que ya hemos hablado, de que la gente compra por emociones, de que debemos dar seguridad de nuestro producto, nuestra empresa y nosotros mismos, de que nuestro lenguaje corporal y la tonalidad debe ser la adecuada, de que dentro de las ventas debemos primero preguntar, luego unir, luego hacer este looping. Si sabemos todo esto, Jordan nos dice pongan en un script, es decir, pongan en un texto en el que ustedes puedan leerlo y leerlo y leerlo hasta que se lo sepan de memoria y ustedes puedan ir de esta línea del punto A al punto B. Entonces, el script es la idea número 5, tal vez una de las más importantes, y nosotros hemos hecho ya, y es cierto, podemos dar validez de esto, hemos generado scripts para otras empresas y simplemente cambiando ciertas frases en las que se maneja en el script de ventas a través de llamada, los resultados son increíbles. Entonces, te invito a que utilices estos elementos del libro, lo leas, lo escuches porque altamente recomendado y trates de crear tu propio script de ventas de acuerdo a tu consumidor. Toma en cuenta quién es ese prospecto consumidor, qué emociones le mueven, cómo le llevas de punto A a punto B, cómo utilizas tu voz, tus preguntas y cómo haces el looping para tener mejores resultados. Esto fue todo del Lobo de Wall Street, el camino del lobo más bien dicho, del creador del Lobo de Wall Street, Jordan Belfort. Si es que tienes alguna pregunta, duda o inquietud, estamos acá abiertos. Nuestro deseo es ayudar a los empresarios a que crezcan, que sus empresas crezcan mejor, que vendan más. Así que estamos dispuestos a ayudarte. Mándanos tu pregunta, danos like si te pareció de valor, comparte este video, que para eso es. Y también puedes ir al link y ver el resumen escrito del libro con más ejemplos y más detalles. Hasta la próxima.